Hola amigos, esta vez el video, acabo de hacer 4 videos unboxing para el canal Unboxing, para el canal Clea Unboxing. Es que tengo un dolor de cuello. Para el canal Clea Unboxing. Acabo de hacer 4 videos. Aquí tengo una pepa, un grano duro que me tiene muy mortificada. Me voy a ocupar de eso después de la vacuna. Bueno, tengo varios videos que grabar. Ayer quería grabar algo, pero ayer viernes estaba muy mal. Yo el miércoles en la noche, si no lo recuerdo mal, Nicolai puede seguir la cronología porque me comunico con él por WhatsApp. Creo que el viernes, madrugada del jueves, conversé por WhatsApp, conversé voz con la voz por WhatsApp con Nicolai y me acosté a dormir tarde. Luego me desperté el jueves. No me acuerdo exactamente el día, pero luego me desperté muy tarde el jueves y estaba deprimida. Bueno, vamos a buscar la agenda porque es que si no, no me acuerdo, ¿no? Vamos a ver. Bueno, como cosa curiosa, ¿no? Vamos a irnos para atrás para hablar un poco de los canales de televisión, ¿no? Ok. Y hago un pequeño comentario, ¿no? Sobre los canales de televisión. Hace poco adquirí otro pack de televisión, como no salgo de aquí, en el cual estaba el History Channel. Yo tenía un montonazo de canales, pero no tenía History Channel. Tuve que meterme otro pack más solo por el History Channel. Eso lo hice en algún momento de julio, seguramente antes del 20 o el 20. Bueno, lo hice porque quería, estudio historia, como saben, y quería ver una serie sobre la Revolución Francesa que hasta ahora tiene solo 2 episodios, no sé si harán más. Porque los episodios abarcan desde 1989 a 1995. Los episodios abarcan desde 1789 hasta 1795. Pensé que harían otros que llegaran hasta 1789, pero en 1799. Es decir, hasta que llega Napoleón y acaba con todo, pero como que no. Entonces, en el History Channel vi el miércoles 21 de julio la Revolución Francesa, la temporada 1, el episodio 2. No, entonces retrocedamos. El lunes, entonces adquirí el pack antes del 19, el 18 a lo mejor. El lunes vi en el History Channel la Revolución Francesa, temporada 1, por eso pienso que habrá más, episodio 1 y episodio 2. Me gustaron muchísimo, ¿no? De hecho hice un comentario que es breve sobre la Revolución Francesa a raíz de haber visto estos episodios, esta serie, y está en este mismo canal, Clea Forever, creo. Creo que lo colgué en el canal de historia y en Clea Forever también. Bueno, vi estos dos, los recomiendo, pero ojalá sigan agregando capítulos. Luego volví a ver, porque me estaba durmiendo ese día, volví a ver el miércoles 21 el episodio 2 de la Revolución Francesa.
de nuevo en el History Channel, temporada 1, episodio 2. Como no había más, busqué en el History Channel y encontré otra serie que se llama otra serie que se llama La Toma de la Bastilla. Una sola temporada y un solo episodio, ¿no? Pero muy, muy bueno. La Toma de la Bastilla, detallada minuto a minuto lo que pasó. Tardaron 6 horas en tomar la Bastilla y está todo detallado, incluso las horas previas. Lo recomiendo. Luego seguí viendo cosas en el History Channel. Si estoy estudiando historia a estas alturas de mi vida porque me interesa, ¿no? Vi más cosas en el History Channel. Por cierto, el viernes 23, que no me cuesta nada hacerle la publicidad porque ya ustedes saben que yo dije que tengo nuevos propósitos para mis 60 años y entre esos propósitos, pues, a Raíz Luca me ha vuelto a hablar. Aprecio que me haya dado una segunda oportunidad después de que yo hablé mal de él en varios videos de 2009 CLEA. A mí me dijeron que él tuvo una especie de crisis y una conversión espiritual. Y bueno, es la única persona del mundo cultural venezolano conocida tanto en Venezuela como en el mundo, que me ha vuelto a hablar y ni siquiera me habló del pasado, ¿no? Entonces, yo estoy cuando puedo y a través de una app llamada Anchor, escuchando sus series sobre historia de Venezuela. Hay series de todo tipo, hay una parte de las series que son militares, se llama así, series militares, ¿no? Esto lo escuchan en Venezuela creo que por Unión Radio, pero fuera de Venezuela tenemos que usar Anchor. Es una app que no ocupa mucho espacio en el móvil y se escucha perfecta. Entonces, a través de Anchor, el 23 de julio, y les recomiendo que bajen Anchor y que busquen a Rafael Arraiz Luca, como saben, abogado, poeta, escritor, ensayista e historiador venezolano, perteneciente a la Academia Nacional de la Lengua en Venezuela, y bueno, con sus poemarios traducidos a varios idiomas, y que actualmente es profesor de la Universidad Metropolitana, profesor titular, y hubo una época en que recorrió todos los Estados Unidos dando clases de poesía venezolana, y también Inglaterra. Bueno, Arraiz Luca dejó la literatura, hizo un máster en historia en la Católica, hizo un doctorado en historia, y cambió de vida. Mucha gente lo ha criticado. Yo no veo, la gente critica cada tontería. Si tú eras poeta, aunque tenías un título de abogado, pero no ejerciste eso, seguramente eso fue una presión familiar o pensó, puedo necesitar el título algún día para trabajar en esto, como yo lo hice con la ingeniería, ¿no? Que si una persona, a pesar de tener un título de abogado, ya antes de ser abogado a lo que se dedicaba era a la poesía, y se dedicó durante muchos años a la poesía y a la literatura, si esa persona de repente va a hacer un máster en historia, un doctorado en historia y se convierte en historiador y prácticamente deja de hablar de poesía, la gente dice que dejó de escribirla, no sé cómo lo saben. Dejó de publicarla, no sabemos si sigue escribiendo poesía, o ustedes miran dentro de su casa las 24 horas. Entonces, empezó a escribir libros de historia, lleva muchísimo. Hay 3 libros que yo quiero adquirir que resumen la historia de Venezuela completa, desde que llegó Colón hasta el día de hoy. Hay un libro que se llama Las Constituciones de Venezuela, están todas ellas. Hay una biografía de Urlar Pietri, hay mucho más. Creo que hay una biografía de Andrés Bello, hay libros sobre Simón Bolívar, no sé si, yo creo que él está metido en un proyecto gigantesco de una gran biografía sobre Bolívar, la mejor que hay actualmente en el mundo, y él también lo piensa así. Yo lo pensaba así antes de que él lo dijera, antes de que él me lo dijera hace unos días por Twitter. Yo aquí en España en el año 2009 o 2010 compré una biografía de Simón Bolívar en edición de bolsillo de un tal John Lynch, un historiador británico. La leí y me pareció que era la mejor biografía de Bolívar que había leído en toda mi vida.
Es gordito, a pesar de ser edición de bolsillo, la letra muy pequeña, pero es un libro muy objetivo y, bueno, resulta que Raiz Luca todavía la considero la mejor biografía de Simón Bolívar. Yo creo que él está haciendo una enorme biografía de Bolívar y mientras tanto hasta estos programas de radio, habla de los militares, porque hay mucha investigación allí y creo que está haciendo eso. Bueno, les recomiendo bajar la app Anchor y escuchar a Raiz Luca. No es tonto, es un hombre muy inteligente. Sí, yo discutí con él por unas cosas hace años, eso está olvidado, ¿no? Incluso me pidió disculpas por haber hablado mal de la ciudad de La Coruña, porque sabe que soy hija de gallegos, y las disculpas me las pidió públicamente, cosa que es muy notoria, y yo también le pedí a él disculpas públicas por todas las locuras que yo había grabado en el 2009 CLEA. Bueno, entonces el viernes 23 de julio escuché de la serie Militares Simón Bolívar, Militares Simón Bolívar, los capítulos 1 y 2, y realmente valen mucho la pena. Recomiendo que bajen la app Anchor, repito, busquen a Raiz Luca, busquen la serie Militares, tiene ahí muchísimas cosas grabadas. Y escuchen el capítulo 1 y el capítulo 2. Y después lo podemos discutir, son muy interesantes. Bueno, para seguir hablando de tele, entre los nuevos canales que adquirí un canal llamado Select, que vino en uno de los paquetes, SELEKT, y ahí vi una película que se me había pasado y no la vi en su momento. Lo que pasa es que fue en el año 2005, el año en que yo me vine a España, no estaba yo para ir al cine. Es una película que han traducido con el nombre de La Intérprete, de Sidney Pollack, del 2005. La vi en el canal Select, la recomiendo ampliamente. Luego, vi el 25 de julio vi en el History Channel, hay una serie llamada La Guerra de Adolf Hitler. Una serie con varios capítulos. Vi el episodio 1. Vi el episodio 1 y terminé fatal. Lo vi de madrugada y tuve pesadillas. Bueno, qué horror, o sea, qué horror, qué barbarie, qué sin razón, qué cosa tan... Y es un documental, o sea, las fotos son reales, los vídeos son reales, todo es real. No hay ninguna mentira allí. Un horror absoluto, ¿no? Un horror absoluto. Ahora sigo con ustedes en eso. Estamos en julio 25, ¿no? Julio 25. Voy a poner aquí esto para que no se vuelva. Entonces, yo me desperté muy mal. Yo es verdad que estudio historia, pero no sé si vi algún otro capítulo. Creo que no, la he dejado. Yo creo que no lo vi. Para ver, no he visto más. Es que me dio miedo seguirla viendo, se los digo con toda sinceridad. Me dio miedo seguirla viendo, me deprimió terriblemente. Tuve unas pesadillas espantosas y me desperté horrorizada, creyendo que el mundo es terrible, ¿no? Y que eso, por supuesto, puede volver a pasar. La gente me dice, no, Alemania hoy en día es diferente. Cuando yo digo puede volver a pasar, quiero decir que semejante barbarie puede volver a pasar en cualquier lugar del mundo. Y o sea, no tiene ni siquiera que ser un nacionalsocialista, estas cosas las ha hecho el ser humano. Adolf Hitler no era marciano. El pueblo alemán que lo siguió, votó por él 2 veces y lo siguió, no está compuesto de marcianos, sino de gente, Homo sapiens. Todos somos Homo sapiens. Y esto fue posible. Fue posible. Yo entiendo que votaran por él, porque Alemania,
incluso 2 veces porque Alemania estaba económicamente muy mal y tal. Ahora, que lo siguieran en las barbaridades que hizo, aunque tuvo muchos disidentes entre sus propios seguidores, mejor dicho, entre su círculo privado, hubo militares que trataron de asesinarlo, militares alemanes de las SS, o sea, de él. Hubo varios militares que intentaron acabar con su vida, hubo muchísimos complots, porque ni ellos mismos soportaban lo que Hitler estaba haciendo, pero Hitler los descubrió a todos y ya se imaginarán qué tipo de muerte tuvieron estos, para Hitler, traidores, ¿no? Lo de Polonia, por ejemplo, la invasión de Polonia es una cosa horrorosa. El gueto de Varsovia, donde encerraron a todos los judíos polacos, es una cosa que no tiene nombre. Lo que allí dentro sucedió en el gueto de Varsovia no tiene nombre. No quedó un solo polaco judío, y si quedó alguno huyó a Latinoamérica o a Estados Unidos después de la guerra. Yo conocí uno, padre de una amiga mía del colegio. Si estuviera vivo tendría 100 años o más. La Polonia de hoy en día da pena. Es una Polonia católica y extremista católica, ultracatólica. Cuando Polonia, en la época en que Adolf Hitler llegó al poder, era un país prácticamente dominado por los judíos. La mayoría de los habitantes eran judíos y era un país con un gran bagaje cultural. Lo que pasó en el gueto de Varsovia, antes de que los llevaran a los campos de exterminio, fue horrible. Uno ve en la serie cómo sacan carretillas llenas de cadáveres de judíos que están en el hueso, con la piel pegada al hueso, todos ellos encerrados en un espacio mínimo, con los nazis vigilando un muro enorme que construyeron y disparando al azar cuando les daba la gana. Las imágenes son terribles. La locura de pretender conquistar Rusia, o el este de Rusia, que era lo que él quería contestar, el oeste de Rusia, perdón, que era, bueno, el oeste de Rusia está al este de Alemania, claro está, al este de Polonia, pero la locura de haber firmado un pacto de no agresión con Stalin y haberlo violado, en esa época a nadie se le ocurría violar un pacto que has firmado con Stalin, con ese monstruo terrible llamado Stalin. Hitler viola el pacto con Stalin y pretende que se va a hacer con la parte que está de Rusia, que está al este de Polonia. Es decir, con la Rusia occidental, porque según él se parecía a Europa en sus costumbres y tal. Eso fue una locura absoluta de la que muchos de sus generales le hicieron, trataron de que no lo hiciera, pero lo hizo, ¿no? Mandó a esos soldados a la muerte, a esos soldados los venció el frío de Rusia. No hicieron falta tropas para acabar con los alemanes en Rusia. El frío acabó con ellos. Quedaron muy pocos y terminaron muy mal. Era mejor haber muerto. Siendo alemán y siendo soldado alemán en territorio ruso, tratando de llegar a Moscú para conquistarla, era mejor morir en el intento que ser atrapado por los rusos. Bueno, las imágenes son terribles, terribles. Y entonces uno se pregunta, la gente dice, eso ya pasó. Eso ya pasó, eso. Pero es que la historia de la humanidad está llena de cosas así. Yo sé que he peleado mucho últimamente con mis grandes amigos judíos, pero bueno, luego de ver ese documental vuelvo a entender que, bueno, que ellos se cuidan mucho de contar cosas a gente que no sea judía, que ellos son muy reservados, que parece que no quieren
mezclarse con la gente y muchísimo menos contar cosas de su vida. Se puede entender esto después de semejante cosa que pasó en Alemania, ¿no? En Alemania, en Polonia, en la República Checa, etcétera, ¿no? A través de estos videos que son de estos programas, de estas series que son documentales, me enteré que Eslovaquia, Hungría y Bulgaria le cedieron sus ejércitos a Hitler, es decir, le cedieron sus ejércitos al eje. ¿Quiénes eran los del eje? Alemania, Italia y Japón. La historia en Venezuela nos fue mal contada y en Europa también y en todas partes. El eje no solamente eran Alemania, Italia y Japón. El eje eran Alemania, Italia y Japón, sumados a Eslovaquia, Hungría y Bulgaria. Porque si 3 países te dicen, yo estoy contigo, toma mis 3 ejércitos, están en el eje. Bulgaria, Hungría y Eslovaquia. No tuvieron los eslovacos ningún problema en matar a sus vecinos checos. Ahora se puede entender por qué en Hungría hay racismo, xenofobia y homofobia, ¿no? Hungría estuvo apoyando a Hitler hasta el final. Hasta el final. Entonces, en el eje no solamente estaban Alemania, Italia y Japón. Súmenle Eslovaquia, Hungría y Bulgaria. Y súmenle en Latinoamérica Argentina, que proveyó a Hitler de todo lo que necesitaba y después le dio refugio a todos los nazis escapados. De hecho, en 1945, después de terminar la guerra, había un submarino nazi con varios militares adentro que no querían subir porque los iban a atrapar, y entonces lograron llegar a las costas argentinas y ya no tenían oxígeno, tal, tuvieron que emerger del mar. Y ante los ojos de un montón de argentinos incrédulos, surgía un submarino de la nada y se levantaba allí en la costa argentina, y estaba lleno de nazis. Argentina los protegió durante mucho tiempo, porque Argentina fue cómplice de Hitler, y Brasil también. Brasil, además de prestarle también todo tipo de ayuda a Hitler, Brasil le permitió hacer en territorio brasileño experimentos con niños y con perros, y esos famosos experimentos del doctor Mengele, ¿no? Experimentos raciales, ¿no? Entonces, vamos a volver a recapitular. El eje no son solo Alemania, Italia y Japón. Esos no son los únicos 3 malos. Porque debo decir que, aunque Franco recibió ayuda de Hitler, él le mandó una pequeña división, creo que era la famosa División Azul, para ese intento de conquistar Rusia, porque no tuvo más remedio, y eso va para otro video. Franco no tuvo más remedio que mandarle hombres, los pocos que quedaban vivos después de la Guerra Civil Española, a Hitler, porque Hitler, o Franco estaba con él, o Hitler invadía España. Acuérdense que Hitler ya tenía Francia, solo tenía que cruzar los Pirineos. Entonces Franco, a quien no defiendo, ojo, pero en ese momento Franco tenía que evitar que Hitler invadiera España, y le tuvo que prestar hombres para la campaña rusa. Entonces no incluyo a España en esta barbarie, porque no cometió actos de guerra, y bueno, esos eran 4 gatos que fueron en esa división española obligados a Rusia. Pero el eje no solamente eran Alemania, Italia y Japón. Es más, vamos a agregarle a España, porque aunque obligada, para evitar que Hitler invadiese, mandó hombres a la conquista de Rusia por parte de los alemanes. España también hizo su trabajito, ¿no?, de ayuda al eje. Y por el lado, y después de Alemania, Italia, Japón y España, no olvidemos a Eslovaquia, Hungría y Bulgaria, que pusieron todo su ejército, tierra, aire y mar, si lo tenían, el mar,
si acaso tenían armada, en manos de Hitler. Y Brasil y Argentina, ese era el eje. Entonces vamos a contar la historia bien a los jóvenes. Voy a repetir quiénes integraban el eje y no voy a decir quiénes miraron hacia otro lado, porque si no el video es interminable, ¿no? Pero el eje eran Alemania, Italia, Japón, sobre todo, España, con su ayudita, Hungría, Bulgaria, Eslovaquia, Argentina y Brasil. Ese era el eje en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y quiénes eran los aliados? Pues Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Pero había un tercer actor autónomo que era Rusia. Ahí no había dos bandos, había tres. Rusia, el bando comunista. El eje, el bando nacionalista socialista. Porque, ojo, Hitler no era comunista, odiaba el comunismo, pero sí era socialista. Y él implantó un gobierno con un estado de bienestar que excluía, por supuesto, a los judíos y a todo lo que él consideraba inferior, ¿no? Pero para los alemanes hizo un estado de bienestar. Entonces, Hitler fue socialista y nacionalista. Los rusos comunistas y los aliados, pues, capitalistas, ¿no? Se suele decir que los aliados luchaban por la libertad, ¿no? En cierto modo es cierto, sí. Y bueno, era para, bueno, no pensaba hacer esto, pero una pequeña recomendación. ¿Qué más les puedo recomendar? Bueno, si quieren ver la guerra de Adolf Hitler en el History Channel, traten de hacerlo en la mañana, cuando no estén deprimidos, y después salir a tomar el sol y comerse un helado para olvidar esa barbarie. Porque los de la Revolución Francesa los pude digerir, pero eso la voy a terminar de ver, pero será en momentos en que me sienta muy bien. Y lo que a uno le aterra es que seguimos siendo los mismos Homo sapiens, los mismos de la Inquisición, los mismos de la época romana, los mismos Homo sapiens, los mismos que han hecho la barbarie, que han convertido la historia de la humanidad en una barbarie. Somos los mismos. Por eso el terror es que algo como eso se vuelva a repetir, no necesariamente en Alemania, no necesariamente contra los judíos, en cualquier parte del mundo. Luego les puedo decir que en el History Channel nuevamente vi un documental muy largo, como de 3 horas, llamado Operación Narco, Pablo Escobar. Se los recomiendo, pero no estoy de acuerdo con muchas cosas que dice ese documental. Es un documental hecho por los Estados Unidos, donde mienten descaradamente respecto a muchas cosas. Por ejemplo, en el documental sobre Pablo Escobar no dicen que había políticos colombianos financiados por Pablo Escobar. Tampoco dicen en el documental sobre Pablo Escobar, dicen que, y lo repiten con vehemencia porque en las imágenes no se ve, en las imágenes que se conservan no se ve, aunque yo creo que yo vi la captura de Pablo Escobar en vivo cuando yo estaba en Venezuela, decía en vivo, directo desde Colombia, Medellín, ¿no? Vi como Pablo Escobar huía por las azoteas de Medellín descalzo y desarmado. Y vi cómo lo acribillaron a balazos en lugar de capturarlo, que era la misión. La misión era capturarlo. Y era muy fácil de capturar. Desarmado, descalzo, cogido de improviso, agarrado de improviso. En el documental al final, los gringos que están hablando y explicando cómo que los que participaron en esa misión, los de la DEA, dicen, él huía por las terrazas de Medellín. No dicen que estaba descalzo, se ven las imágenes. Y no pensábamos dispararle, sino atraparlo, pero nos disparó él primero. Pablo Escobar no disparó porque no llevaba un arma. Porque lo cogieron de improviso. Porque Pablo Escobar
ya les voy a decir cómo lo localizaron. No llevaba un arma, no le dio tiempo de coger un arma. O sea, él que sale a las azoteas y enseguida salen detrás de él en 2 segundos. Lo acribillaron a balazos, no porque él disparó primero, él no disparó porque no llevaba un arma. De llevarla, seguramente lo haría, o no, no lo sé. Lo haría, pero no llevaba un arma. Lo acribillaron para callarle la boca, porque tenía mucho que decir Pablo Escobar. Porque si existió Pablo Escobar y el cartel de Medellín, fue porque los políticos colombianos y muchos empresarios colombianos estaban allí con él. Se lucraron muchísimos políticos colombianos y cantidades enormes de empresarios colombianos. Así que gringos, no mientan, ¿no? Ustedes lo mataron como a un perro porque había que callarle la boca. Hay otras cosas con las que no estoy de acuerdo. Otra cosa, el hijo de Pablo Escobar, que se llama Pablo Escobar como él, es un hijo de puta. ¿Cómo consiguen a Pablo Escobar? A quien nunca lograban conseguir. A él ya lo tenían medio sitiado, pero él tenía muchos amigos. Él fue el gran benefactor de Medellín. Él construyó Medellín. Si Medellín era la pobreza absoluta. Si Medellín hoy en día es hasta una referencia cultural, es gracias a Pablo Escobar. Entonces, Pablo Escobar estaba atrapado y su esposa e hijos tenían protección del gobierno colombiano, que los tenía, no sé si en un hotel o en una casa franca. Pablo Escobar, que estaba huyendo de un lugar a otro, siempre llamaba a su hijo Pablo Escobar Jr., por decirlo así, pero calculaba el tiempo de la llamada. Acuérdense que no había internet, que la cosa no era toda analógica, no digital. Calculaba el tiempo de la llamada para cortarla antes de que la pudiesen detectar, ¿no? Pero ese día Pablo Escobar habló más de la cuenta. La llamada tardó más. Y yo estoy segura que Pablo Escobar estaba mirando el reloj o el cronómetro. Pero habló más porque seguramente el hijo no lo dejaba colgar, sino hablaba y hablaba, ¿no? Estoy segura que la DEA le dijo al hijo de Pablo Escobar: alarga la conversación, la DEA estaba allí, alárgala, tenemos que localizarlo. Y ese desgraciado que ha estado por España y anda escribiendo libros, ¿no? Y que es millonario gracias a su padre, ese desgraciado, y digo ese desgraciado porque si Pablo Escobar Jr. vive como un rey en Europa, es con el dinero del narcotráfico. Así que no se las dé de inocente. La DEA le sugirió que hiciera hablar más a su padre, y su padre, que tenía tiempo sin ver a su familia, aún viendo el cronómetro, siguió hablando con su hijo, seguramente porque su hijo no terminaba de colgar y no quería dejarlo con la palabra en la boca. Pero usaron al hijo del señuelo, y el hijo se dejó usar. Las entrevistas que ha dado en España el hijo, mira, que se pudra, que se cambie el nombre y se esconda, porque él dice: yo no soy como mi padre. Entonces, si él no es como su padre, que devuelva todo el dinero que él tiene, porque el hijo de Pablo Escobar es millonario, y ese dinero viene del narcotráfico, porque ese era el negocio que tenía su papá. Así que yo nunca odié a Pablo Escobar. Yo creo que se han dicho muchas mentiras de Pablo Escobar. Al hijo sí me parece un impresentable, una basura. Yo nunca odié a Pablo Escobar. En el documental hecho por Estados Unidos insisten en que era un terrorista, además de un narcotraficante. Y le achacan una serie de carros bomba y de atentados terroristas en Bogotá. Se los achacan todos a él. Por favor, en ese momento estaban activos el M-19, el ELN, Ejército de Liberación Nacional, y las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. En ese momento había activos 3 grupos guerrilleros terroristas, 2 de ellos terroristas, el M-19, porque la FARC era guerrilla, pero el M-19 y el ELN eran grupos terroristas. Todas esas bombas en todas esas ciudades
en todas esas ciudades colombianas, sobre todo en Bogotá, las pusieron el ELN, el M-19 y las FARC. No eran bombas de Pablo Escobar y se las achacan todas a él. No lo estoy defendiendo, pero que digan, o sea, Pablo Escobar no necesitaba poner bombas en Colombia. Él lo que quería era seguir con su negocio. Le achacan el asesinato de Galán, no Gaitán. Asesinato que también vimos en vivo, lo vi en vivo, yo vivía viendo noticias en Venezuela. Galán estaba dando el meeting más importante de su campaña electoral, creo que se llamaba Juan Carlos Galán, y de repente lo acribillan a balazos. En el documental dice que salió un pistolero de entre la gente que estaba en el meeting y lo mató a balazos por órdenes de Pablo Escobar. No salió un pistolero de debajo, o sea, del grupo de gente que escuchaba el meeting, de las masas. No. Cuando Galán se montó en la tarima, el pistolero estaba debajo de la tarima. Llevaba horas debajo de la tarima. Y cuando Galán subió a la tarima y se puso frente al micrófono, el pistolero, que era un pistolero suicida, terrorista suicida, colombiano, disparó a través de la madera de la tarima a Galán. Y me acuerdo que y lo acribillaron, las fuerzas de seguridad dispararon hacia abajo y lo acribillaron. No salió un pistolero de las masas. El pistolero, el terrorista, estaba debajo de la tarima esperando el momento del meeting. Lo acribillaron a balazos. Y la noticia recalcaba que a Carlos Galán tenía un montón de balazos encima. Por supuesto se murió, lo mató. Y las noticias recalcaban que tenía balazos en los testículos, en el pene y en toda en esa zona, ¿no? Porque claro, las balas venían de abajo. Entonces, lleno de mentiras está este documental, ¿no? Y esto es lo que ve la juventud, y la juventud no vio la captura en vivo de Pablo Escobar como la vi yo. La juventud no ha estado en política como lo he estado yo. Por algo salí corriendo de Venezuela, porque digo la verdad, y en esto soy súper sincera, y la verdad no le gusta a nadie. Y a quien menos le gusta es a la oposición venezolana. El chavismo no se mete conmigo. El chavismo en Twitter, por ejemplo, a veces me pone un me gusta, a veces me saluda, nunca me insulta. La oposición sí. Quienes me han insultado a partir del año 2011, cuando yo me retiré de la oposición venezolana porque descubrí lo que eran, y ustedes, en ese momento todavía los venezolanos no sabían la basura que era la oposición venezolana, ya todos los venezolanos lo saben, pero en 2011 no lo sabían. Yo me separé de la oposición venezolana, dejé de militar en la oposición venezolana en el año 2011. Y a partir de allí la oposición venezolana no ha hecho sino amenazarme por teléfono, por email. Bueno, yo lo he dicho miles de veces. Amenazarme por teléfono, por email, colocarme groserías en todas las redes sociales, ¿no? Etcétera. Cosa que no ha hecho el chavismo, y yo no me salí de la oposición para entrar al chavismo, no. Yo soy independiente, estoy sola. Y digo lo malo de la oposición y lo malo del chavismo. Y sí, cuento las cosas malas de la Cuarta República. Y que yo cuente las cosas malas de la Cuarta República no quiere decir que yo esté de acuerdo con la Quinta. La Cuarta República estaba terriblemente corrompida. La corrupción era terrible, pero claro, incomparable con lo de la Quinta. Lo de la Quinta no se puede comparar con ninguna parte del mundo. O sea, la Quinta República, sobre todo la etapa de Maduro, es el gobierno más corrupto de la historia de la humanidad. Quizás en la antigua Roma hubo un gobierno más corrupto, pero a partir de allí quizás, pero no lo creo. Yo creo que, bueno, Nicolás Maduro pasará a la historia como el hombre que ha presidido el gobierno más corrupto en toda la historia de la humanidad. Pero eso yo no me salí de la oposición para volverme chavista.
Pero sí converso con el chavismo y con los opositores que quieran conversar conmigo. Y me alegro que Reis Luque y yo conversemos. Y me alegro poder conversar con los chavistas que no me insultan o que no me tratan de convertir en chavista. Porque hay algunos chavistas que respetan el hecho de que yo no sea chavista, pero no me tratan de convertir en chavista. Y saben que ya yo no estoy con la oposición. Con nadie, yo no estoy con nadie en lo que tiene que ver con Venezuela. Y bueno, de España les hablo en otro momento. Déjenme solo terminar a ver si he visto algo más interesante en la tele. Bueno, vi Blade Runner 2049, filmada por Ridley Scott nuevamente. Es interesante, me gustó Blade Runner 2049, pero por favor, no tiene nada que ver, como continuación del Blade Runner original, nada que ver. Blade Runner, el primero de todos, es irrepetible, ¿no? Vamos a ver qué más. Yo estaba diciendo que me sentía mal, sí. Yo al principio de este video, el miércoles 28, armé el ventilador Bradson. Ese ventilador servirá para agosto y luego lo tengo que proteger del polvo, cosa que no hice con el anterior y por eso se estropeó, para usarlo el año que viene, porque no puedo volver a comprar ventiladores. De los chiquitos guardé las cajas para meterlos allí y protegerlos del polvo hasta el verano que viene. Del grande la caja no me cabe en ninguna parte, entonces pienso que le pondré un plástico que lo cubra totalmente o haré algo para protegerlo del polvo que estropeó el anterior. Bueno, entonces el miércoles 28 de julio, el miércoles pasado, el miércoles de esta semana, armé el ventilador. La madrugada del 29 de julio, jueves, estuve mucho en móviles y internet y YouTube y me desperté fatal el jueves a las 4 de la tarde. Súper deprimida, tomé unos antidepresivos extra y unos antidepresivos de más y unos ansiolíticos y me volví a acostar. Y el viernes a las 9 de la mañana desperté peor todavía, con unos cólicos espantosos que me estaban matando y que no se me quitaron sino hasta las 4 de la tarde. Cuando por fin el cuerpo se dignó a hacer las necesidades, ustedes saben, las necesidades de la parte de atrás, porque esos cólicos estuvieron a punto de hacerme llamar una ambulancia. Y tuve náuseas, vomitaba y tenía diarrea al mismo tiempo. ¿Qué causó esto? Pues esto lo debe haber causado, esto fue el viernes, ¿no? Y hoy es sábado. Pues esto lo debe haber causado seguramente el hecho de que yo la noche anterior, después de tomar las pastillas extra, me comí un salmorejo que yo había hecho, pero tenía como 6 días en la nevera. Yo lo probé, sabía súper bien, sabía idéntico, ¿no? A cuando lo preparé. Pero posiblemente estaba viejo, estaba malo, y como el salmorejo es casi puro tomate, pues el salmorejo casi me mata y mezclado con una sobredosis de pastillas. Bueno, no coma el salmorejo, máximo un día en la nevera. No hagan mucha cantidad, cómanselo el mismo día y no se metan sobredosis. De todos modos, no era una sobredosis. Hay gente que tiene una dosis tan alta como la que yo tomé ese día, o sea, y más. Sobredosis se llama cuando es una dosis que jamás te daría un médico, ¿no? En realidad no era una sobredosis, pero era más que mi dosis habitual. Bueno, lo dejo hasta aquí y voy por el próximo video, voy al baño y voy a rellenar mi vasito de Aquarius, Coca-Cola Company, porque ando deshidratada. Nos vemos. Buenas tardes, buenos días, good evening, buenas noches, buenas madrugadas,
etcétera. Buenos días, América, Europa, mundo entero. Hasta pronto, soy Concha Seijas, las 21:37 Madrid, es decir, las 9:37 pm del 31 de julio del 2021. Se nos va julio y ahora sí que se fue la luz natural. Acabo de mirar hacia la ventana, está empezando a oscurecer bastante y están encendidas ya las luces de la calle. Nos vemos próximamente.